el título de esta enseñanza es Lecciones de un Padre. Y está basada en el libro de Primera de Timoteo, varios versículos y también un versículo de Segunda de Timoteo. Entonces mira, en Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira, Pablo le escribe a Timoteo y dice: verdadero hijo en la fe. O sea, Pablo le está escribiendo a Timoteo como su papá. Amén. Como su padre espiritual. Pablo había formado a Timoteo, padre lo había levantado en el ministerio de Timoteo, Pablo había mentoreado a Timoteo y todas las cosas las había hecho el apóstol por Timoteo. Y la Biblia nos enseña a Timoteo dentro de otros hombres también que Pablo los llamó como hijos. Se menciona a Pablo como hijo espiritual a Timoteo como hijo espiritual de Pablo, pero también se mencionan dos personas más. Una de ellas Tito y otra persona también Onésimo. Y en la Biblia tú vas a escuchar a Pablo referirse a ellos como mi hijo. Qué interesante, ¿no? Qué amor que se puede transmitir mi hijo Timoteo, mi hijo Tito, mi hijo Onésimo. Entonces vamos a ver algunas enseñanzas que Pablo le da a Timoteo, exhortaciones que le encomienda a Timoteo que él tiene que tener cuidado y que tiene que prestar atención. Yo creo que hay algunas cosas que se van a aplicar también a nosotros como padres en general. ¿Okay? Todo padre que está acá presente tiene que considerar estas cosas que la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana. ¿Okay? Número 1, Pablo le dice a Timoteo: debemos ser modelos de humildad. Y Pablo se pone a sí mismo como modelo de humildad. Mira, 1 Timoteo 1, versículo del 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice, ¿quién? El primero. Él se pone como número 1, como el más pecador, como el más vil, como el más alejado. O sea, él se está poniendo no en el primer lugar de lo mejor, sino él se está poniendo en lo primero en el ranking de lo peor. O sea, en el ranking de lo peor yo soy número 1, está diciendo el apóstol Pablo. Y él se da cuenta de lo que él era producto de la gracia de Dios. Eso tiene que ser el modelo de un padre. Que todo lo que somos, papá, que todo lo que podemos llegar a ser, que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos llegar a tener, todo se lo debemos a la gracia de Dios. Amén. Y eso es bien importante que nuestros hijos puedan ver. Que no vean en nosotros arrogancia o que nos creemos lo máximo, sino que puedan ver en nosotros una actitud de sencillez, una actitud de humildad. No que somos omnipotentes y que nadie nos puede alcanzar y que somos lo máximo. Aun si de repente la persona ha logrado, de repente es un papá que ha logrado mucho éxito profesional y tiene grandes puestos en su trabajo, en empresa, siempre tiene que mostrar humildad a ese padre. Y cuán importante es que mientras más alto va ese hombre, al mismo tiempo puede estar muy bajo al nivel de sus hijos para alcanzarlos, para amarlos, para abrazarlos y para poder llegar a ellos de la mejor forma que se pueda. Yo he visto lamentablemente muchos padres que conforme progresan laboralmente, conforme progresan profesionalmente, la tendencia está en que se alejan de sus hijos. Cuán craso error que uno puede tener. Esa no es la forma en la que un padre tiene que conducirse. Entonces estamos viendo de que el padre número 1 tiene que ser un modelo ¿de qué? De humildad. Repite conmigo, humildad. Tiene que haber un modelo de humildad. Número 2, debemos estar alertas, padres, ¿ok? Debemos estar alertas a nuestros hijos de los peligros existentes. Debemos alertar a nuestros hijos de los peligros
existentes. Porque ¿de quién van a aprender ellos de los peligros que existen? Tenemos nosotros la obligación como padres de hablarles, de amonestarlos, de exhortarles. Esa es una parte integral dentro de la formación de nuestros hijos que tenemos que darles. En el capítulo 4, versículo 1-2, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿ok? Entonces Pablo está poniendo acá y le está avisando a Timoteo de que va a haber gente de que va a querer engañar, que va a venir gente que de repente no van a pestañear en hacerte mal. ¿Y cuántos saben que eso hay en todo lugar? ¿Ven? En todo lugar donde vayamos, siempre va a haber gente que quiere aprovecharse de uno. Siempre va a haber gente que quiere de pronto estafarte, que quiere robarte. Sabemos que no son lo más, sino son lo menos. Pero igual la responsabilidad de un padre es advertirle al hijo. La responsabilidad de un padre es amonestar a un hijo en el sentido de que tiene que tener cuidado. Hay peligro allá afuera. No significa que uno está a la defensiva todo el tiempo o que se encierre en su casa, ¿verdad? Por el peligro que existe, no. Pero como dice acá, Pablo le está diciendo: Timoteo, tienes que saber que hay gente ruin, que hay gente perversa, que hay gente que no va a pestañear en hacerte daño, que tienen la conciencia cauterizada, o sea, que cuando hacen mal no les importa hacer mal, que cuando hacen daño se gozan en hacer daño. ¿Ok? De pronto, como dice acá, gente que de repente se han apartado de la fe, como la Biblia mismo menciona, ¿no? O sea, que son lobos disfrazados de ovejas. ¿Sabías eso que hay también? Hay lobos disfrazados de ovejas. Yo doy gracias a Dios que en esta iglesia no hay lobos, que todos son ovejas. Amén. Y la diferencia es que una oveja dice amén. 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 ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos, me encanta el espíritu del corazón de ustedes como ovejas de la casa, de la iglesia. Porque se ve en la forma como hablan, en su expresión, en su gozo, en la sonrisa. Pero en todos lados no hay eso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que tenemos que entender. Tienes que entender, Timoteo, de que existen estas cosas. Y profundiza un poco más en el capítulo 6. Mira lo que dice. Está envanecido esas personas. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué cosa les dice al final? Apártate de los tales. O sea, Pablo es bien contundente en cuál tiene que ser la postura de un padre para con su hijo, y le está diciendo: apártate de esas cosas. O sea, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de exhortar a nuestros hijos y poder indicarles: mira, ¿sabes qué? Eso no es correcto. La responsabilidad de un padre, ¿sabías? De que tiene que enseñarle a sus hijos aún las amistades que son correctas. Ay, no, pero si le digo, no, se va a ofender conmigo. No importa lo que tu hijo vaya a decir. Tu papá tienes la responsabilidad de indicarle: apártate de esa persona. Esa persona no es correcta. Yo recuerdo a mis padres muchas veces que me decían: ese vecinito de la otra cuadra no me da buena espina. ¿Cuántos padres saben a lo que me refiero? ¿Verdad? Ese vecinito de la otra cuadra no me da buena espina. Ese compañerito con el que te sientas en el salón no me da buena espina. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿qué cosa? Apártate de los tales. Lejos, a una cuadra de distancia, no tengas comunión. Ahora uno puede decir de repente, un hijo podría decirle: pero papá, yo me siento con él. Siéntate en otra carpeta, pero me ponen junto con él. Pero siempre tiene que haber la forma en la que uno enseña a su hijo a mantener una distancia de aquellas personas de que no son correctas para uno. Advertirle de los problemas, apártate. O sea, el padre tiene que tomar autoridad y aconsejar a sus hijos sobre las personas con las que se juntan. Un buen padre tiene la capacidad de advertir a sus hijos
y enseñarle a que enfrente el peligro. Porque llega un momento en que tú no vas a poder defenderlo. Nosotros los defendemos, pero llega un punto en que ellos tienen que defenderse a sí mismos. Pero para eso está la instrucción como padres que tenemos que dar. Amén. La advertencia que tenemos que darles, la amonestación que tenemos que darles, la exhortación que un padre tiene que dar a sus hijos. O sea, los que intentan proteger a sus hijos de la realidad de que hay gente ruin, truán, de que hay gente mala, no son los más, pero no son los menos, pero también existen. O sea, si tratamos de proteger a nuestros hijos de la realidad, no les estamos haciendo ningún bien, ¿sabías? Sino que no los estamos preparando para la vida. La responsabilidad de un padre es preparar a sus hijos para la vida, advirtiéndoles de los peligros. Yo recuerdo que yo estaba en un taxi y decidí hablarle de Cristo a este hombre mientras estaba yendo a mi destino. Y mientras yo le estaba hablando de Cristo, tan pronto comencé a hablarle, ese hombre me dijo, yo antes estaba involucrado en la iglesia hasta que me di cuenta que en la iglesia hay hipócritas. Y yo pensé dentro mío, ¿en dónde no hay hipócritas, verdad? Cuando saben que en todo lugar hay, o sea, si yo tuviera que retraerme de los hipócritas, no saldría de mi casa, o de repente hasta en mi casa hay, no lo sé. Pero, o sea, hasta uno ya no tendría dónde ir si se tratara de retraerse de todos los lugares, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, este hombre está diciendo de que no viene a la iglesia porque hay gente que es hipócrita. Y me contó que él estaba involucrado en la iglesia, que servía, que estaba muy metido en las cosas de Dios, hasta que se dio cuenta que la gente era falsa, de que los cristianos no eran sinceros y que había mucha gente hipócrita. Entonces, él estaba enojado con la iglesia. Él estaba enojado con esa iglesia en particular, con el pastor, con los hermanos, porque él decía que había mucha hipocresía. Y Pablo le está diciendo también, va a haber gente hipócrita. Hipocresía. O sea, Pablo le está diciendo, va a haber gente que con la boca te dice algo, pero por atrás no te está diciendo eso. Que por la boca te está diciendo, ay, qué bonito, que por atrás está diciendo, ay, qué feo. No va a ser honesta contigo. O sea, va a haber gente en todo lugar que va a ser así. ¿Y qué cosa dice Pablo? Apártate de los tales. No tengas comunión con esa clase de personas, gente manipuladora, gente que quiere torcer la verdad, que se complace en que tú hagas lo que ellos hacen. Gente que hace aquellas cosas que la palabra dice que no debemos hacer. Tenemos que advertir a nuestros hijos. Y bien interesante en este punto, ¿no? Cuando alguien dice que en la iglesia hay gente hipócrita, pero escuché esto, miren lo que escuché la vez pasada. Lo falso no cancela lo genuino, solo lo confirma. Lo falso no cancela lo genuino, solo lo confirma. O sea, ninguna persona va a falsificar un billete de $3, ¿verdad? No, cuando existe lo falso es porque previamente existe lo verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? O sea, tú vas a ver falsificadores de billetes de $10, de $20, de $100, pero tú no vas a encontrar a nadie que falsifique un billete de $15 o de $8, porque no existe esos billetes, ¿verdad? Sería un demente aquella persona que trate de engañar a otro, ¿cierto? Entonces, pero siguiendo ese razonamiento, o sea, tú no vas a decir, pues, sabes que me dieron un billete falso y como ya me han dado una vez un billete falso, entonces nunca voy a trabajar con billetes. Ya para mí los billetes dejaron de existir porque por ahí hay algún billete falso, que es lo mínimo, ¿cierto? Existe un porcentaje mínimo de billetes falsos en el mercado, ¿cierto? Pero eso no anula lo que es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente lo mismo como nosotros los cristianos. Existe alguna gente falsa, alguna gente hipócrita, existe alguna gente que son lobos, que se visten de ovejas, algunos, pero eso no anula los que son verdaderos. Eso anula los que son reales. Los cristianos nacidos de nuevo que aman a Dios, esos son los más en el reino de Dios, hermanos. Amén. Y nosotros somos de esos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos a saber diferenciar lo verdadero de lo falso. Amén. Yo recuerdo que años atrás, cuando teníamos la iglesia en otro distrito, en Lince, vino un hombre a la iglesia que siempre pedía dinero a los hermanos. Y se congregaba, pero decía que estaba pasando necesidad y decía que tenía este problema y este otro problema. Y mi esposa tiene buen ojo, les voy a decir. No me gusta ese hombre, su manera de ser, la manera como mira.
Y yo lo miraba con el amor del pastor y lo abrazaba, y mi esposa ahí un poquito a la distancia porque, no sé, no me da buena espina. ¿Sí? ¿Cuántos saben a lo que me refiero, verdad? Y ese hombre venía y le pedía plata y lloraba con los hermanos que necesitaba y bla, bla, bla. Pues entonces un día dijo que necesitaba dinero para comprar unas cosas porque quería montar un pequeño negocio para pintar. Y que necesitaba una escalera, que necesitaba brochas y que necesitaba rodillo y otras cosas más, implementos para poder trabajar. Entonces un hermano que era fiel en la iglesia le trajo una escalera, le trajo rodillos, le trajo brochas y le dijo pues que en el primer mes que tenga su trabajo le iba a devolver. Hasta el día de hoy le está devolviendo, le voy a decir. Pasó el tiempo, o sea, esa persona inmediatamente recibió, nunca más apareció en la iglesia. Sin embargo, uno aprende lección, ¿cierto? Sin embargo, uno aprende la lección en el sentido de que qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, con quién hacer y con quién no hacer también, ¿cierto? Con qué personas mantener tu distancia porque son personas que no son sinceras ni son correctas. Gente que trata de engañarte. En otra ocasión, yo creo que estaba con mi esposa. Estábamos ahí en la avenida Aramburú y mientras estábamos en el taxi, este hombre empezó a llorar de una manera tan desgarradora que mi esposa también se puso a llorar con él porque él contaba de todas las desgracias que estaba pasando. Y que su hija estaba con cáncer y que su mamá, también la esposa de él estaba internada y que ahora no sabía cómo asistir a sus seres queridos y que necesitaba plata y lloraba de una manera tan desconsolada que mi esposa se puso a llorar y yo estaba así medio porque algo no me da buena espina. Ahora yo era el que decía no me da buena espina. Pero mi esposa terminó, llegamos ahí a la puerta de la iglesia, un ratito espérame, entró a la oficina, sacó 30, no sé cuántos soles y se los dio en la mano, que Dios te bendiga. Bueno, uno diría, he bendecido a la persona. ¿Qué creen? Como a los 2 años, más o menos, o no sé cuántos años pasaron, mi esposa toma un taxi, esta vez con Verónica, y ¿qué creen? El mismo taxista. Con la misma historia. Su hija seguía con cáncer, su esposa seguía internada en el hospital y él seguía, y mi esposa inmediatamente recordó lo que ese hombre había hecho años atrás, así que rapidito le mandó un WhatsApp a mi hija, sabes que hay que bajarnos rapidito porque este hombre es el que pide plata. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente sincera y hay gente que no es sincera, ¿cierto? Pero lo que no son sinceros no va a dejar, mejor dicho, debido a que hay gente que no es sincera, no va a conllevarnos a que nos retraigamos de aquella gente que es sincera, que sí es honesta y a quien sí podemos ayudar. ¿Ok? Número 3, debemos enseñar a nuestros hijos cómo interactuar con el sexo opuesto. Padre, escucha, debemos enseñar a nuestros hijos a interactuar con el sexo opuesto. En la interacción con el sexo opuesto, papá que estás acá presente, tienes que enseñarle algunas cosas a tu hijo. Enséñale lo siguiente: hijo, nunca te quedes a solas con tu amiguito o con tu amiguita. ¿Estamos de acuerdo, papás? ¿Amén? Hijo, hija, nunca te quedes a solas con tu amiguito o con tu amiguita, porque cuando están a solas, hijito, hijita, es el mayor peligro. Ay, papá, no va a pasar nada. Eso es lo que tú crees. Nunca te quedes a solas con tu amiguito o con tu amiguita. ¿Ok? Otro punto. Hijo, hija, cuando estés en casa, nunca estés a solas y menos te pongas en posición horizontal. ¿Saben a lo que me refiero? Hijo, hija, mantente vertical. Nunca, es que ven a mi lado en el sofá, acuéstate para mirar televisión, mantente vertical. Y si tienes que pararte, mejor te paras. ¿Por qué? Porque existe el peligro de cosas que pueden ocurrir cuando están a solas y más aún cuando están en posición horizontal. Ustedes saben a lo que nos referimos. Y la responsabilidad como padre es enseñarle a su hijo a que sepa interactuar con el sexo opuesto. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y luego también enseñarle a tu hijito, a tu hijita, hijo, hija, no toques las partes íntimas de tu compañerito o de tu amiguita, de tu amiguito. No los toques.
Y si no entiende bien, que todas aquellas partes privadas que tu ropa interior cubren, no las toques. Son partes íntimas y partes privadas que nadie las tiene que tocar. Hermanos, y uno podría decir pues que de repente, ay pastor, pero yo me pongo rojo, me siento incómodo, no sé cómo decirles, no sé cómo abordar estos temas, pero sabes que tienes la obligación de hacerlo. Tienes la responsabilidad de pedirle a Dios sabiduría para que tú les marques la pauta a tu hijo y para que les digas qué hacer y qué no deben hacer. Yo te pregunto, ¿de dónde van a aprenderlo si no lo aprenden de ti? ¿Van a aprenderlo de la tele? ¿Van a aprenderlo de internet? Sí, van a aprender de internet, pero en internet van a aprender lo que no se debe hacer. Y cuando tú ves las estadísticas, hay una creciente ola de pornografía infantil en todos lados. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Primariamente, porque los padres son ausentes, porque los padres están inactivos, porque el padre no se pone las pilas, porque el padre no sabe obrar, no sabe qué hacer o tiene vergüenza porque no sabe cómo decirle, se sonroja y se le corta las palabras, como dicen, se le traba la lengua o se le lengua la traba, ¿cierto? Entonces lo que ocurre es de que ese padre al final se da cuenta de que su hijo, cuando ya quiere hablar, de pronto ya es un poco tarde o muy tarde. ¿Por qué? Porque ese hijo ya fue envenenado, ya fue bombardeado con tantas cosas y muchas veces ese padre está inactivo o padre ausente. O sea, si tu hijo recibe información únicamente de aquella fuente como es la televisión, los medios informativos, las redes sociales o la internet, entonces prepárate para el desastre. Prepárate para la desgracia en tu hogar y con tus hijos. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:2. Pablo le aconseja a Timoteo: trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. ¿Más claro? Ok, no hay. Y la palabra de Dios está siendo tan puntual, tan clara, y Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le está indicando de una manera clara, transparente, sin pelos en la lengua, qué cosa tienes que hacer con las mujeres, con las jóvenes. Okay. A las mayores, como lo harías con tu mamá, pero a tus pares de la edad, aquella chica que es atractiva, aquella chica que es simpática, trátala como tu hermana. Con toda pureza. Aún Job, en el libro de Job hay un versículo que dice, Job hablando, dice, hice un pacto con mis ojos, no mirar con lujuria a ninguna mujer. O sea, Job se estaba proponiendo a priori, antes de ver a aquella hermosa mujer, él decía a Dios, yo he hecho un pacto con mis ojos. Si la miro, no la voy a mirar como lujuria, sino voy a mirarla como mi hermana, con toda pureza. Pero en nosotros los padres está cómo enseñar a nuestros hijos, advertir a nuestros hijos, cómo interactuar con el sexo opuesto. ¿Cuán importante? Número 4, debemos enseñar a nuestros hijos también a demostrar respeto a los mayores. ¿Amén? Tenemos que enseñar. ¿Saben por qué, hermanos? Este siglo, este tiempo, es un tiempo muy liberal, en el que los jóvenes han perdido todo respeto a los mayores, han perdido toda devoción, nada. Ahora ya es igual y lo tutean al mayor y le agarran el hombro y lo abrazan. ¿Sabes qué? Mantén tu distancia y joven que estás acá presente, respeta. Respeta a aquellos que son mayores y los padres tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Pablo le dice a Timoteo, dice, 1 Timoteo 5:1, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Así esté equivocado. No vas a decirle, tú no sabes nada, tú ya estás viejo, tú ya estás... Cuidadito. Más respeto. Y la Biblia está diciendo, nunca hables con aspereza a un hombre mayor. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, una forma de tener respeto, temor para con Dios, dice la palabra, es la forma como tú honras a un anciano, a una persona mayor. Cuán importante es, hermanos, que estos principios nosotros le enseñemos a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque, o sea,
Si nosotros como padres permitimos que nuestros hijos le falten el respeto a su mamá, ¿sabes lo que va a pasar en el futuro? En el futuro esos hijos van a hacer lo mismo con sus esposas. O sea, si un padre se queda callado, si un padre no habla, si un padre no dice nada, cuando su hijo le falta el respeto a su mamá, o sea, a la esposa de ese hombre, entonces con el tiempo ese muchacho va a crecer con ese mismo estándar, con ese mismo valor, y del mismo modo va a faltarle el respeto a su esposa. Mucho cuidado, hermanos. Número 5. Enseña a tus hijos a vivir sus vidas con la eternidad en mente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que esto no es todo, que es una parte pequeña, ínfima, de todo lo que nos espera por delante. Más adelante nos espera la eternidad. Yo ansío la eternidad. Yo espero la eternidad. ¿Saben por qué? La misma Biblia nos enseña, hermanos, que esta vida es tan cortita, tan pequeñita comparado con el inmenso tiempo que nunca se acaba, que es la eternidad. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, hay una vida eterna que te espera. No te aferres a lo temporal, no te aferres a lo transitorio, no te aferres a aquello que es efímero, a aquello que es trivial. No te aferres a aquello que 1, 2, 3 y se acabó. No te aferres a eso. Y lamentablemente en el mundo secular, y también trasladamos muchas veces a la iglesia, que el centro todo es acá. Y no es así, hermanos. Tenemos que entender de que esto no es el centro. Esto es una parte muy pequeña de aquella eternidad. Prepara a tus hijos para la eternidad. Amén. Debemos preparar a nuestros hijos para la eternidad. 1 Timoteo 5 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, va a llegar el día, le está diciendo Pablo a Timoteo, de que todas aquellas cosas malas van a salir a la luz. Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? No hay nada oculto que no se haga manifestar o que no salga a la luz. Todo lo oculto va a salir a la luz. Del mismo modo también todas aquellas buenas cosas que hemos hecho se van a evidenciar. Tanto lo bueno como lo malo que se hizo en secreto y que nadie te vio, todo eso va a ser manifestado según la palabra de Dios. Entonces nos está indicando el apóstol Pablo que tenemos que, va a llegar el día en que vamos a rendir cuentas, ¿sabías? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho. Dice, sea bueno o sea malo, cada uno va a tener que rendir cuentas. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos tampoco sacar. Y el versículo 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben de que Jesucristo viene por segunda vez? Amén. Jesucristo vuelve por segunda vez, hermanos, y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Él, a nuestro Señor. Él va a pedir cuentas a cada uno por lo que hemos hecho, dice en esta vida, sea bueno o sea malo. Nuestras obras van a estar delante del Señor. Vamos a tener que rendir cuentas. ¿Cuántos están esperando la venida de Jesucristo? Amén. Tienes que esperar, dice la Biblia, la venida de Jesús. Tienes que anhelar la venida de Jesús. Tienes que desear realmente, yo, Señor, ven Jesús. Yo anhelo que tú vengas. Cuando nuestra mente está en lo temporal, en lo transitorio, entonces la eternidad queda fuera de nuestra mente. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo y que también tenemos que enseñar a nuestros hijos es que no se aferren a lo permanente. Si bien es cierto, hay que trabajar, hay que salir adelante, hay que estudiar, hay que lograr lo mejor que uno puede en esta vida, pero esto no es lo importante, esto no es lo central, esto no es lo central en la vida. Esto es algo muy pequeño comparado con la eternidad. Vivimos 70, 80 años, algunos más, algunos menos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, es como una pequeña llama de una vela así pequeñita y
Pasa un viento fuerte y esa llama se va. La vida es muy breve y muy frágil. Hace unos días en la semana me llamó la atención una lectura de un autor. Les voy a leer eso lo siguiente, este autor. Es el autor de un libro, dice lo siguiente. He asistido a muchos entierros y he oficiado en el funeral de mucha gente con la cual crecí. Te aseguro que todos esperaban vivir mucho más de lo que vivieron. De hecho, me encontraba en el funeral de un amigo con el cual antes salía. Lamentablemente se había suicidado. Uno de los asistentes se me acercó y me dijo: John, alguien me dio esta cinta de tu testimonio y cómo fue que te entregaste a Cristo. De verdad necesito que me hables de Dios. El autor dice, y yo sentí en ese momento que no podíamos aplazar esa charla, sino que debíamos hablar en ese mismo instante. Allí estábamos parados y yo le dije, ¿por qué no nos vamos al restaurante que está ahí al frente y podemos sentarnos y hablar ahora mismo? El amigo le contestó, bueno, yo no quería decir que tiene que ser ahora mismo. Con lo cual yo le repliqué, vamos hombre, hagámoslo ahora. ¿Por qué esperar más tiempo? Él contestó, no, ahora no quiero, aunque sí necesito hablar contigo uno de estos días. 2 semanas más tarde, recibí una llamada por teléfono. Lo habían encontrado muerto en su coche, aparcado en un estacionamiento. La vida es breve, la vida es frágil. Nadie puede garantizar uno a otro, nadie, de que vas a vivir hasta tal edad. Porque la vida es tan pequeña y en cualquier momento se nos puede ir de las manos. Nosotros no tenemos el control. O sea, esta vida, y eso hay que enseñar papá a tus hijos, esta vida es una antesala de la eternidad. Pero la antesala es algo pequeño. Es la introducción nada más de toda la eternidad que vamos a disfrutar con nuestro Señor. Yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, hasta adolescentes, de repente les gustaba jugar Monopolio. Creo que hasta ahora por ahí hay veces, pero ya no como antes, ¿cierto? Y ahí nos juntábamos para jugar Monopolio, mis hijas, mi esposa, hay veces mi suegra que está acá, y nos podíamos juntar. Se repartía el dinero, ¿verdad? Se repartían las fichas, se repartían las propiedades, ¿cierto? Ahí del Monopolio, y ahí uno tiene una casa, y uno empieza, ¿verdad? Conforme va pasando los minutos, uno empieza a adquirir propiedades, ¿cierto? Entonces el secreto del juego, el que gana es el que tiene más propiedades y el que tiene más dinero. ¿Cuántos han jugado Monopoly alguna vez, cierto? Un juego muy divertido que uno lo hace con la familia, ¿cierto? Yo recuerdo que había momentos en que Berito pues, iba perdiendo, no le gustaba y desarmaba todas las fichas ahí, todo el tablero, porque se ponía media picona, ¿ok? Pero bueno, volviendo a esta historia, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina el juego? Cuando termina el juego, desarmas, ¿verdad? El tablero, guardas todas las casitas, guardas en su cajita todo el dinero. ¿Y saben qué? Esa ilusión que uno tiene de tener tantas propiedades y tener tanto dinero, se desvanece porque fue toda una ilusión, ¿verdad? Todo fue una ilusión. Te das cuenta que solamente era un juego de monopolio. Pero ¿saben qué? ¿Sabías que la vida es así? ¿Sabías que va a llegar el momento en que tienes que guardar todo y nos van a meter en una caja? Literalmente. ¿Sabías eso? O sea, nuestra vida en esta tierra, ¿dónde va a terminar? En una caja. Entonces, si no le enseñamos a nuestros hijos que esto no es lo importante, sino la eternidad es lo importante, entonces, ¿cómo los estamos preparando? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a poner su mente en la eternidad. Y justamente Pablo en el libro de Colosenses dice, ¿verdad? No piensen en las cosas de la tierra, piensen en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque va a llegar un día en que vamos a estar en la presencia de Dios y no nos vamos a quedar con nada. ¿Sabes? La única cosa que podemos llevar al cielo, ¿sabes qué cosa es? Tu carácter. Nuestro carácter es lo único que vamos a llevar a la presencia del Señor. Por eso que en realidad tenemos que enseñarle a ellos a enfocarse en la eternidad. Y para terminar, número 6, enséñale a tus hijos el valor de la palabra de Dios. 2 Timoteo 3 dice lo siguiente, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, la palabra de Dios tiene que ser la única norma de fe y conducta que tus hijos utilicen. Ellos tienen que aprender la palabra por ti. Tú tienes que ser aquel de que enseña a sus hijos la palabra de Dios. Yo recuerdo con mis hijas desde pequeñas, siempre leíamos la Biblia juntos en casa. Y cuando eran más pequeñas todavía, porque un niño mientras más pequeño más se aburre, ¿cierto? Entonces teníamos que ver la manera creativa de cómo hacer para compartir la palabra a nuestros hijos. Y ahí me veían a mí, pues yo me disfrazaba de Noé. Yo hacía de Noé con mi bastón que caminaba ahí y construía el arca y todos los animales entraban y mis hijas se quedaban atentas, se quedaban mirando, se quedaban en realidad, ¿verdad? Y muy interesadas de que todos los personajes que empezábamos a actuar. Luego me convertí en David. Y ahí estaba David con su onda y vino David y hizo así con su onda y le tiró a Goliat. Y después yo mismo hacía de Goliat. Y Goliat se cayó al suelo, y yo me tiraba al suelo. ¿Por qué? Porque era una forma en mantener a mis hijas interesadas en las historias de la palabra de Dios. Y yo hice de Daniel cuando estaba con los leones, de los amigos de Daniel cuando estaban en el fuego. Yo hice de Jonás que se tragó el pez gigante, de verdad que lo tragó el pez gigante. Y una serie de historias que conforme fue pasando el tiempo, fue moldeando el corazón de nuestras hijas. Y aunque hay veces te da miedo, padre, si lo que tú estás haciendo está incorrecto o está siendo incorrecto o de pronto está siendo muy estricto o de pronto no tienes mucha claridad en qué decisión tomar, algo de lo que debes estar seguro es de que si los instruyes en la palabra, les va a ir bien a tus hijos. O sea, el instruir a tus hijos con la palabra no tiene pierde. Es garantía absoluta y total de que les va a ir bien a tus hijos. Amén. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Por la gracia de Dios. Y digo solamente por su gracia. Mis hijas han permanecido en los caminos del Señor. Se han casado con hombres cristianos. Amén. Y yo tengo la certeza de que los hijos de ellas, amén, seguirán en los caminos del Señor, sirviendo al Señor, hermanos, porque la promesa del Señor es que 1000 generaciones van a ser benditas si nosotros lo servimos, si nosotros lo adoramos, si nosotros lo ponemos en primer lugar a Él. Es la palabra de Dios lo que da la absoluta seguridad y certeza de la bendición para la familia. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar. Entonces, hermanos, la palabra es la total garantía. Amén. La palabra es la única garantía de que estamos haciendo bien las cosas. Cuando no sepas qué decisión tomar, fíjate qué dice la Biblia al respecto. Y si la Biblia lo dice, a ojo cerrado. La Biblia lo dice. Yo me puedo equivocar, caballero, papá. Tu esposa se puede equivocar. Tu suegra se puede equivocar. El abuelo, la abuela, nos podemos equivocar. Ahora yo digo, el abuelo, porque también soy abuelo, ¿cierto? Hasta hace unos días decía, se pueden, ahora me incluye, nos podemos equivocar, ¿cierto? Pero el Señor nunca se va a equivocar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, papá, para terminar en este día del Padre, como dijimos, número 1, debemos ser modelos de humildad. Humilde. Estate al llano. Así tú estés arriba en los negocios, en la empresa, en el trabajo, en la profesión, en lo que sea. Mantente al llano con tus hijos. Número 2, alertarles a ellos de los peligros existentes. Hijo, estate alerta. Hijo, cuídate. Hay peligro aquí, hay peligro allá. Número 3, enseñar a nuestros hijos cómo interactuar con el sexo opuesto. Vertical, no horizontal. Nunca a solas. No toques las partes íntimas o privadas. Número 4, enseñar a nuestros hijos el respeto que tienen que dar a los mayores. A las canas se las respeta. Mantén tu respeto. Demórate un poquito, nada que tú, nada usted.
Enseña a tus hijos, número 5, a tener una mente en la eternidad. Tener la eternidad en mente. Esto es transitorio. Esto es temporal. Esto es algo muy pequeño. Y número 6, enseñar a nuestros hijos el valor de la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido la palabra en esta mañana? Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Penetra nuestro alma, Señor. Los tuétanos, la mente, el corazón. Tu palabra divide. Tu palabra discierne lo que está mal y lo corrige, Señor. Corrige aquello que tengas que corregir, Señor. Yo bendigo a cada padre en esta mañana, Señor. Que cada papá aquí en esta hora sea guiado por ti, Señor. Que cada papá en esta hora, en este día, Señor, tú puedas tomar el control de su vida, Señor. Que cada padre en esta mañana, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo para saber qué hacer, qué no hacer. Que cada padre en esta mañana, Señor, pueda saber la gran responsabilidad que tiene, Señor, en la formación de sus hijos. En formar el corazón y el carácter de ese hijo para que llegue a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero primero nosotros tenemos que convertirnos en esos hombres de Dios que tu palabra nos demanda y exige, Señor. Ayuda a cada hombre para que pueda lograr eso en su vida, Señor, en el nombre de Jesús.